Bueno chicos, para mí es un agrado poder saludarlos nuevamente a la distancia en esta clase del día de hoy acerca de farmacología respiratoria, donde tocaremos tanto los distintos fármacos que existen como también para el asma, el EPOC, fibrosis pulmonar y la rinitis alérgica. Para cualquier duda, mi correo en cualquier momento puedo hacer cualquier respuesta. En primer lugar, reconocer que el sistema respiratorio está compuesto por las vías aéreas superiores como también las vías inferiores, hablando tanto de los ambos pulmones, derecho e izquierdo, con sus distintos lóbulos, y recordando también de que la capacidad respiratoria va a estar asociado por el volumen inspiratorio del paciente para poder completar la llegada del intercambio gaseoso en cada alveolo. Este sistema respiratorio tiene una superficie aproximada de 70 metros cuadrados en las cuales son capaces de hacer intercambio gaseoso, por eso es tan importante lograr que sea al mayor efectividad posible, a pesar de que es ampliamente el espacio, pequeños cambios van a llevar a una contracción en el intercambio gaseoso. Eso quiere decir que es fundamental que el aire pase libremente por los bronquios. Cuando tenemos a un paciente que va a tener que recibir alguna terapia farmacológica pensada por alguna afectación respiratoria, tenemos que tener en consideración tres características. Una va a ser el paciente mismo, correspondiente al estado pulmonar o de los bronquios, la respuesta inflamatoria que va a tener. Otra va a ser al mismo fármaco por la fórmula farmacéutica que esté ocupándose con respecto a las características de este fármaco, en su absorción, en su forma de su técnica inhalatoria, como también hay que pensar en cómo el paciente desarrolla la adherencia a este tipo de fármaco, debido a que se requiere una técnica correcta como una adherencia total para poder prevenir descompensaciones por parte de los pacientes. En este gráfico podemos ver cómo va la respuesta a lo largo de los años con respecto al BEF1 en pacientes que tengan una patología respiratoria como el asma, cómo va disminuyendo esta capacidad respiratoria a menos del 80% a un paciente que está normal, que mantiene su 100%. También podemos ver en la línea azul pacientes que tienen consumo de cigarrillo o alguna otra sustancia de biomasa que va a también disminuir este fumo. Y también otros pacientes que puedan presentar algún tipo de limitación del flujo aéreo. Entonces, podemos ver que en todas ellas la respuesta desde el punto de vista pulmonar va a ir disminuyendo a lo largo de la vida. Cuando hablamos de los distintos fármacos, como podemos ver acá, ya no solamente pensamos en el típico salbutamol que vemos acá en el canister celeste o los típicos corticoides que vienen en el canister morado, sino que ya vamos a tener estas dosificaciones de monodosis que ya vienen pensadas en 30 días, o estas cápsulas que se van a romper dentro de este dispositivo y que el paciente las va a aspirar. Las diferencias que vamos a tener es que en estas dos, al medio, el paciente es el propelente y donde tiene que tener una correcta inhalación, como si estuviera tomando un sorbo de Coca-Cola con una pajita. Y con respecto a los costados, es la típica que tiene que ocupar la aerocámara para lograr un flujo correcto y prevenir también reacciones adversas por la absorción a nivel gástrico. Aquí tenemos un estudio publicado con respecto a los escoceses acerca de pacientes que van a ocupar algún broncodilatador para alguna de las patologías y el nivel de costo que estamos hablando. Por ejemplo, en pacientes que tengan alguna condición respiratoria van a ocupar por lo menos en promedio 124 millones de libras esterlinas en forma anual por este tipo de patología.
que es un monto infinitamente superior y que se puede llegar a prevenir si vamos manejando en forma proporcional a los pacientes con patología respiratoria. Y esto también nosotros podemos ver de que están cruzadas las patologías tanto con el, el EPOC, que en su abreviatura en inglés es COPD, con el resto de las patologías y podemos ver cómo se empiezan a cruzar los porcentajes en este tipo de pacientes. Entonces, pacientes que tengan enfermedad coronaria representan el 19%, pero pacientes con hipertensión ya representan un 33%. Pacientes que también van a presentar diabetes son un 11% y un grado de depresión un 18%. Por lo tanto, son patologías que tenemos que tener en consideración al momento de, al ver un paciente con EPOC, qué otras se van a estar cruzando. Acá a nivel internacional tenemos datos publicados al año 2019 que podemos ver los distintos fármacos que se ocupan y las ganancias que tienen los distintos laboratorios asociados a esto. Por ejemplo, en el caso del Ceretide, que es el número uno, tiene ventas a nivel global de 3.200 billones de dólares. De los fármacos que podemos ver también, aparte de ser de Glaxo, tenemos el Symbicort, que lo vende AstraZeneca con 2.500. Ya cuando hablamos desde el punto de vista de los anticuerpos monoclonales, Solair, que es parte de Novartis, o Nucala, son fármacos que ya están dentro de los tres más importantes para el manejo del alma. Por lo tanto, esta es un, un nicho que tiene la industria farmacéutica muy importante. No quiero que se queden con el concepto principalmente de cuánto gana cada una, sino que es un nicho importante que tiene la industria farmacéutica al cual tiene que sacar el mayor provecho posible y que busca precios que por lo general rondean un inhalador de una alta gama los 50.000 a 70.000 pesos. Por eso es tan importante poder evaluar a qué paciente le vamos a dejar este tipo de inhalador o el anticuerpo monoclonal, y también asimismo vamos a tener que evaluar qué paciente es el que vamos a poder prevenir el avance de la patología para no tener que ocupar fármacos de estos costos. También es fundamental que todos los pacientes con patologías respiratorias cumplan sí o sí con el calendario de la vacunación anual. Este es el que presenta el MinSal en el año 2020. Recordemos que estos pacientes con patología respiratoria, EPOC, asma, fibrosis pulmonar, tienen que tener, incluso también los pacientes con rinitis alérgica, tienen que tener la vacunación anual contra la influenza. Y con respecto a la antineumocócica, cada 5 años pacientes que tengan mayor de 65 años o un asma o un EPOC avanzado. Sí o sí, esta patología requiere de la vacunación porque una de las principales causas de que un paciente tenga una descompensación respiratoria es por pacientes con algún tipo de infección, tanto por influenza o neumococo. Entonces, hablando de las primeras patologías con respecto al EPO y el asma, vamos a hablar en primera instancia cuáles son todas las alternativas farmacológicas. Acá vamos a tener en primera instancia arriba a la izquierda los SABA, que son los beta agonistas de acción corta. Tenemos los no esteroidales preventivos como el Montelukast, los, los corticoides inhalados, tanto como la fluticasona, la budesonida, la ciclosidina, la beclometasona, las asociaciones, combinaciones tanto de corticoides con beta agonistas de acción larga, que son los LABA. Y aquí vamos a tener la budesonida con formotenol, el ceretide, que es comúnmente utilizado, que es la fluticasona con salmeterol, los LAMA, que son los antimuscarínicos o anticolinérgicos de acción prolongada. Y aquí, ¿cuál vamos a estar hablando? El tiotropio, el umeclidinio o el glicopirronio. Esos son los tres principales. Cuando hablamos de SAMA, que son los antimuscarínicos de acción corta, estamos hablando del bromuripatropio. Y cuando hablamos de
combinaciones de LAMA, que sería un anticolinérgico de acción prolongada, con un LABA, que es un beta agonista de acción prolongada, vamos a tener los indacaterol con glicopirronio, el umeclinio con bilanterol o el tiotropio con olodaterol. Por última instancia, los lavasolos, vamos a tener el formoterol, salmeterol o el indacaterol. Esto es como el primer resumen o aproximación que deberíamos tener a conocer que existen muchas alternativas y cada alternativa va a ser adecuada dependiendo al contexto clínico que tenga para mi paciente. Vamos a tener una clasificación entonces de los fármacos adrenérgicos. Existen los adrenérgicos que no son selectivos, los alfa y beta, que van a ser la adrenalina y la noradrenalina, que van a ser administradas endovenosa. También la efedrina. Cuando ya hablamos de los selectivos, tenemos los selectivos de agonistas beta 2, que vamos a tener de acción corta, como el salmeterol, como el fenoterol, y los de acción prolongada, que hace el salmeterol, formoterol, indacaterol y el bilanterol. Acá va a pasar una publicación del 2009 del New England. Podemos encontrar las distintas presentaciones que acabamos de conversar. El albuterol, que va a ser salbutamol para nosotros en Sudamérica, tiene distintas presentaciones. Recordar que este es un fármaco de acción prolongada, seguro, que dependiendo de las dosis va a ser también su reacción adversa. ¿Y cuál va a ser lo más común? Es la taquicardia. Por eso es tan importante ir evaluando a nuestro paciente constantemente las dosis y la frecuencia en que este paciente también está ocupando el fármaco. ¿Ok? Es muy importante este contexto. Cuando ya hablamos de los de acción intermedia, tenemos el formoterol como el salmeterol, que nos permiten la administración cada 12 horas. Acá vamos a ver las distintas presentaciones. Salbutamol, por lo general, lo vamos a ver con este canister que permite que el paciente, teniendo una correcta inhalación, aspira el propelente que viene con con el polvo para inhalar. El Ventolin es el nombre de marca, principalmente que se comercializa a nivel internacional. Y de la oxidación prolongada vamos a tener tanto el formoterol, el indacaterol, formoterol y el salmeterol. ¿Ok? Lo importante es que los beta-agonistas por lo general vamos a dejarlos como medidas de rescate o en casos de necesidad SOS cada 8 horas, cada 6 horas, dependiendo del contexto clínico que nos encontramos. Por lo general los vamos a preferir cada 6 a 8 horas y la administración de los de acción intermedia va a ser cada 12 horas o una vez al día dependiendo del que vamos a utilizar. Los beta-agonistas, su mecanismo de acción por lo tanto es la estimulación beta, se une al receptor de transmembrana activado de la subunidad G. Esto último permite la actividad de la anilciclasa, que a partir del ATP forma el 3,5 AMP cíclico, que actúa como segundo mensajero activando la PKA, que provoca la reducción del calcio intracelular. Por lo tanto, esto permite la broncodilatación. La localización y la función de los beta-agonistas. Bueno, vamos a tener a nivel de los vasos bronquiales la vasodilatación, pero si vemos a nivel cardíaco va a tener un aumento en la frecuencia cardíaca, a nivel de los nervios colinérgicos, reducción de la liberación de la acetilcolina, y también vamos a tener en el músculo liso una miorrelajación. Por lo tanto, por eso es tan importante que a la dosis que le voy a estar dando también puedo tener afectación en otros órganos. Los efectos de los broncodilatadores, como estábamos hablando, entonces va a ser la broncodilatación, la inhibición de los mastocitos, la disminución del edema a nivel del árbol bronquial y también la reducción de la tos. Como podemos ver acá, el albuterol, que es el salbutamol para nosotros, tiene una efectividad de 4 a 6 horas. Por eso es que
al ser de tiempo de vida media corta, su efectividad es solamente para las crisis o para el manejo según necesidad del paciente SOS. Pero cuando ya hablamos del formoterol, estamos hablando que las administraciones son cada 12 horas y por lo tanto me permiten mantener una estabilidad del paciente al igual que el salmeterol. Mientras que por su parte, los de acción prolongada, estamos hablando tanto del indacaterol como el bilanterol, su administración es una vez al día. ¿Ok? La aplicación de los betagonistas, dependiendo de la patología, con respecto al asma, de acción corta va a ser un alivio temporal y de uso según demanda del paciente, y los de acción de vía media larga va a ser sinérgica con los corticoides y nunca van a estar en monoterapia. Por su parte, en el EPOC, de acción media corta, también van a ser según la demanda del paciente, y la terapia de acción prolongada va a ser terapia de mantención, que va a reducir las exacerbaciones, reduce la disnea y por lo tanto disminuye las hospitalizaciones de estos pacientes, prolongando la vida de estos mismos. Las reacciones adversas más comunes en los betagonistas van a ser los temblores, calambres, taquicardia, excepto metabólicos como hiperglicemia, aumento de la insulina, hipertrigliceridemia, hipoxemia, y también pueden haber algunos casos de tolerancia. Con respecto a los anticolinérgicos o antimuscarínicos propiamente tal, estos su actividad es bloquear los receptores muscarínicos 1, 2 y 3 y por lo tanto con esto permite el efecto broncodilatador. Con respecto a la acción prolongada, más efectivo en este momento es el tiotropio, que bloquea los receptores 1 y 3. Con respecto a este grupo farmacológico vamos a tener el de acción corta, que es bromuripatropio, que también tiene un efecto que puede durar hasta 6 horas, por lo tanto su capacidad de administración son frecuencias cada 4, 6 o 8 horas, dependiendo de la demanda del paciente. Y los de acción prolongada, tanto el umeclidinio, el glicopirronio, el tiotropio, van a hacer administraciones una vez al día con estos dispositivos de dosis diaria y de conteo de cada una de las dosis. Acá tenemos el mecanismo de acción en cómo este tipo de fármacos que son anticolinérgicos inhiben entonces la acción y permiten la liberación del músculo liso, generando su broncodilatación. Los anticolinérgicos, en el caso del asma, van a tener un efecto poco y nada, de hecho no tienen mayor efecto, pero sí si están mezclados asociados a betagonistas. Con respecto al EPOC, se mantienen estos fármacos según demanda, más efectivos que en el asma. Y con respecto a la acción prolongada, aquí viene una terapia de mantención, reduce las exacerbaciones y reduce el atrapamiento de las sustancias. Efectos adversos de los anticolinérgicos, fundamentalmente el efecto es, tal como le dice esta familia, anticolinérgico. Eso quiere decir sequedad bucal, irritación faríngea, taquicardia, estreñimiento, irritación conjuntival y retención urinaria. Por lo tanto, es muy importante que todos los anticolinérgicos tengan siempre una supervisación muy importante en los pacientes adultos mayores, que son los que más se ven dañados o perjudicados por este tipo de fármacos. Y constantemente tenemos que estar monitorizando cómo evoluciona este paciente. Con respecto a la metilsantina, son fármacos que inhiben la fosfodiesterasa, son antagonistas de la adenosina, estimulan la liberación de catecolamina y su actividad antiinflamatoria al reducir el calcio intracelular y aumentar la actividad de las enzimas decalcificadoras. Bueno, estos fármacos en sí en la actualidad han disminuido su uso debido a las reacciones adversas que presentan, se han dejado de utilizar. Son levemente hidrosolubles, la absorción es muy variada, su pic de absorción va de 4 a 6 horas y tienen un estrecho margen terapéutico. Los efectos adversos a la tiofilina, hipocalemia, hiperglicemia, temblor, randomiólisis, vómitos, convulsiones, arritmias. Por lo tanto, como pueden ver ustedes, debido a la amplia
reacciones adversas y el efecto que tienen ha dejado de ser utilizado y se mantienen principalmente los beta-agonistas como los antimuscarínicos o anticolinérgicos como los principales de uso. Con respecto a los antileucotrienos, estos van a tener un efecto sobre la síntesis, como podemos ver acá, luego del ácido aracnidónico, vamos a tener un efecto antiinflamatorio, por ende, donde la reacción del leucotrienos va a llevar a un aumento en la permeabilidad, activación de los eosinófilos, contracción de los bronquios y liberación de los mastocitos. Por lo tanto, al verse bloqueado toda esta cascada, permite entonces disminuir el efecto inflamatorio para el paciente. ¿Cuáles vamos a ser de utilidad? El Montelukast, aquí es donde entra su gran utilidad. Zafirlukast, son comprimidos como podemos ver nosotros previamente, que el paciente se los toma diariamente. Y por último, el Sileutón. Son las tres alternativas como inhibidores de los leucotrienos. Gran utilidad, podemos verlas más en pacientes que son alérgicos. Ahí es donde este nicho farmacológico ha permitido en los últimos años incrementar su utilidad. En pacientes asmáticos alérgicos, principalmente utilidad. Pacientes con rinitis alérgica, otro gran grupo, por lo tanto, no son de amplia utilidad este grupo farmacológico, pero ese es su nicho, el cual tenemos que estar tenemos que estar realmente atentos. Como digo, entonces son alternativas a los corticoides en asma leve y moderada, útil en pacientes con asma inducida por aspirina, pueden ayudar a reducir las dosis de los corticoides en asma severa y en niños puede ser útil para controlar el asma inducida por el ejercicio. Por lo tanto, ahí nos queda muy claro cuáles son las utilidades de los antileucotrienos. Efectos adversos, daño hepático en el caso del Sileutón y la vasculitis de Charles Strauss, perdón. Por último, de los corticoides van a tener una respuesta completa afectando la liberación de citoquinas. Aquí vamos a tener tanto la ciclosidina, que es utilizada en niños, mometasona, fluticasona, budesonida, beclometasona. Son las amplias utilidades que por lo general van a estar asociadas a la terapia de base de un paciente. Lo que más se ocupa en el adulto, vamos a tener tanto la budesonida, que es de primera generación, amplia absorción a nivel gastrointestinal, por lo tanto, altas reacciones adversas. La fluticasona, que es de segunda generación, disminuye la absorción gastrointestinal y permite disminuir entonces las reacciones adversas. Y van a ser las principales que vamos a utilizar. Por lo general, la fluticasona asociado a algún LABA, o sea, beta-agonista de acción prolongada. Recomendaciones siempre a utilizar en estos pacientes es que la dosis posterior a que el paciente la administre se debe enjuagar la boca para prevenir la acumulación de este fármaco y genere un riesgo de candidiasis orofaringe. Los glucocorticoides, por lo ende, tienen un efecto sobre los eosinófilos, células T, disminuyen los mastocitos, los macrófagos, pero con respecto a los músculos lisos aumenta su distendibilidad, por lo tanto son ampliamente utilizados. Sin embargo, sus efectos adversos van a ser múltiples. Cuando los pensamos a nivel inhalatorio, el paciente puede cursar con esta candidiasis orofaringe si es que no tiene un lavado de boca, disfonía o dinofagia, y todo el resto de las reacciones adversas que son asociadas a los fármacos sistémicos pueden ser debido a que el paciente no tenga una correcta inhalación o técnica inhalatoria de este fármaco. Por lo tanto, hay que estar constantemente indicando y retroalimentando al paciente de cómo debe ser la técnica inhalatoria. Aquí podemos ver de que los distintos fármacos, cómo se van a ir administrando y que en algunos casos de estos van a tener algún tipo de circulación sistémica. Lo que hay que recordar es que los que menos tengan
que son tanto la fluticasona como la mometasona, son las que permiten un menor impacto a nivel sistémico. Sin embargo, la ciclocina es un fármaco que es una prodroga que se tiene que metabolizar, es la que se ocupa en caso de los niños para su asma. Ventaja y desventaja de los corticoides inhalados. Bueno, obviamente que las ventajas van a ser disminuir las exacerbaciones, previenen la función pulmonar, mantienen una respuesta del paciente, pero la desventaja va a ser que aumenta el riesgo de las neumonias, que está ampliamente demostrado. Descontinuar el uso de los corticoides va a aumentar entonces el riesgo de las mismas neumonias y puede llevar efectos adversos demostrados por la suspensión abrupta con respecto a los corticoides. Dentro de las dosis, por lo general vamos a preferir ir ajustando estos microgramos al paciente que vamos a ir presentando. Por lo general va a ser de 1 a 2 inhalaciones al día por cada una de las dosis. Cuando ya hablamos de los anticuerpos monoclonales, vamos a tener estas dos alternativas, el omalizumab como el mepolizumab, que son los que vimos al principio, que están ya dentro de los 10 primeros fármacos que son más vendidos a nivel mundial. Estos fármacos se van a preferir en pacientes que ya tengan una avanzada enfermedad desde el punto de vista asmática o del EPOC y que se van a seleccionar muy en forma aguda, conociendo cómo está su respuesta con respecto a las inmunoglobulinas y como las interleuquinas, debido a que es donde estos fármacos tienen su efectividad pura. Ya lo vimos, el Solair como el Nucala están en el número 4 y el número 8, como les mencionaba, y que van a ser alternativas previas a que el paciente sea citado por el broncopulmonar para seguir evaluando si es que requiere incluso hasta un trasplante de pulmón en caso de la fibrosis pulmonar. En el caso de la selección de los beta bloqueadores, recordar de que como van a ser beta 2 y el corazón tiene los receptores beta pueden estar tanto en el corazón como en el pulmón, en los pacientes que son asmáticos se va a preferir principalmente el uso de los beta 1 como fármacos, en cambio del carvedilol, que va a ser el fármaco que se va a elegir en casi todos los pacientes con afectación tanto cardíaca como pulmonar. Los beta 1 se van a dejar entonces siempre en pacientes que tengan una patología restrictiva como el asma. ¿Y por qué? Porque si no van a generarse estos broncoespasmos, como podemos ver acá, un bronquio a mano izquierda normal y que luego de la estimulación se genera esta broncoconstricción. Entonces, siempre preferir los beta selectivos, bisoprolol, nebivolol, metoprolol o atenolol en pacientes asmáticos o con patología restrictiva, debido a que van a estar con un alto riesgo de desarrollar estos broncoespasmos. También, otro grupo farmacológico que es súper importante reconocer es el uso a largo plazo de acitromicina. Esto se debe a que los macrólidos tienen un efecto tanto inmunomodulador como antiinflamatorio a nivel pulmonar. Entonces, en pacientes que ya están en las etapas más avanzadas o terminales del asma y el EPOC, se ven beneficiados de la respuesta clínica con el uso de este tipo de fármacos. ¿Y por qué? Por lo que estábamos hablando del efecto inmunomodulador y antiinflamatorio a nivel pulmonar, y que va a poder cubrir, prevenir las infecciones por neumococo, que es la típica que va a haber en este tipo de pacientes. Cuando ya entramos principalmente a hablar del asma, cabe mencionar que su epidemiología va entre el 1 al 16% de los pacientes a nivel global. Se estima que son 300.000 a 400.000 muertes al año. El asma puede controlarse con medicación, evitando los desencadenantes claramente, y el tratamiento adecuado del asma permite que los afectados tengan una buena calidad de vida y puedan mantener una vida prácticamente normal. Lo importante es reconocer si es que está con algún nivel
de desencadenante, prevenir este desencadenante y ocupar la terapia más adecuada para su nivel del asma. Los factores implicados en el desarrollo y expresión del asma van a ser tanto genéticos como ambientales. Con los genéticos también vamos a tener la obesidad, el sexo, y pacientes que sean prematuros van a tener una mayor eh, predisposición a presentar asma. Mientras que los ambientales van a ser los alergenos, que pueden ser tanto el polen, la polución, las infecciones también, la contaminación, la dieta del paciente y la exposición al humo al tabaco. En la fisiopatología vamos a tener una activación de los mediadores inflamatorios, tanto de interleuquina, monocitos eosinófilos, que van a llevar a una broncoconstricción por parte de las vías respiratorias. Y estos mastocitos también van a llevar a una activación de toda la cascada en general de lo que acabamos de ver, de los eosinófilos, interleuquina y los macrófagos, llevando a este daño en el paciente. Este cambio va a llevar también una remodelación. ¿Y qué quiere decir? De que la activación de los mediadores inflamatorios va a llevar a una mayor fibrosis, va a aumentar un aumento del tamaño de las células del músculo liso, una hiperplasia celular y formación de nuevos vasos. Y todo esto que va a llevar estrechamente a las vías respiratorias y una hiperreactividad bronquial. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles van a ser los típicos desencadenantes que puedan generar este tipo de patología? Las infecciones, contaminación, alimentos, los AINES, en el caso de la aspirina principalmente en los niños, los deportes, las mascotas, alergias y el humo al tabaco. ¿Cuáles van a ser los síntomas del asma? Una respiración corta, dificultad para respirar, una tos seca, tos de noche, dolor de pecho, y este es breathing que experimentan estos pacientes principalmente. Entonces, para su manejo y para su diagnóstico existe una guía internacional que es la GINA, de su abreviación, que nos va a ir permitiendo conocer cómo deberíamos tener el manejo de este tipo de pacientes. Entonces, en los pacientes que tienen respuesta eh, respiratorias, uno si está sospechando deberíamos hacerle una espirometría para poder evaluar cómo está la limitación del flujo aéreo. La espirometría es un examen, como podemos ver aquí en esta imagen, donde al paciente se le pide hacer una liberación fuerte y prolongada de toda la capacidad vital que tiene de oxígeno, y con eso se hace un análisis donde se evalúa el BEF1, que es el volumen efectivo expirado al primer segundo, y el volumen, la capacidad vital que tenga. La capacidad vital se va a evaluar con este BEF y vamos a ver cómo va la respuesta clínica. A mano izquierda vemos un gráfico de un paciente normal donde un BEF1 debería ser de 4 litros con una capacidad vital de 5 litros donde la relación es de 0,8. Mientras que a mano derecha vemos un paciente que tiene una patología obstructiva donde su BEF1 baja a 1.8, una capacidad vital de 3.8 litros y su relación es de 0.56. Por lo tanto, es muy importante conocer cómo es el basal del paciente y luego post administración de un broncodilatador. ¿Cuál va a ser este broncodilatador que se va a ocupar? Es el salbutamol, se van a dar de 1 a 2 puff y con eso vamos a ver cómo evoluciona. Dependiendo si tiene un incremento del BEF o de la relación BEF1 versus la capacidad vital, podemos decir que tenemos pacientes asmáticos. Si el paciente persiste con esta patología, bueno, tiene un grado obstructivo. Entonces ahí estamos hablando de otro tipo de patología que puede ser tanto una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es el EPOC, o una fibrosis pulmonar. Entonces en la espirometría el BEF1, volumen expirado al primer segundo,
es el volumen de aire expirado durante el primer segundo de la maniobra, depende de la existencia de obstrucción pulmonar y tamaño pulmonar, mientras que la capacidad vital forzada va a ser el máximo de volumen que se puede expirar un individuo después de una inspiración máxima. Es un indicador también de el tamaño pulmonar. Y su relación normal va a ser siempre entre 0,75 a 0,8. Eso va a ser lo normal. Si ya algún paciente llega a tener alguna alteración, podemos estar pensando en un paciente asmático o con alguna afectación obstructiva. Entonces, ¿cuándo ya hay limitación del flujo aéreo? Cuando el VEF1 es menor al normal. Cuando hay irreversibilidad, cuando hay un incremento del VEF1 mayor al 12%. Y ahí estamos hablando principalmente de un paciente asmático. Otra técnica para evaluar a este paciente es el flujo expiratorio máximo de 1 litro. Se mide, que su sigla es PEF, se mide en las mañanas y en las noches y se selecciona el mayor valor de las 3 tomas. Se sugiere una obstrucción si el valor es menor al 70% del valor teórico. Es reversible si mejora más de un 20% luego de 2 puffs de salbutamol. Y la variabilidad si cambia mayor a un 10% durante el día, a partir de los resultados de 1 a 2 semanas. Por lo tanto, este es un examen que se está haciendo de forma rutinaria, no es una sola instancia y que no confirma el diagnóstico. Ojo, es necesario hacer una evaluación seriada las 2 primeras semanas. En el caso del asma, el objetivo del tratamiento va a ser lograr el control de las manifestaciones clínicas y mantenerlo en el tiempo. Y el control del asma se divide en 2 componentes. Uno que va a ser el control actual, referido a los síntomas, nivel o limitación de la actividad. Y otro que es al futuro, que es disminuir las exacerbaciones y disminuir también las descompensaciones a nivel pulmonar, que nos van a llevar a las hospitalizaciones. La evaluación del tratamiento va a ser primero controlar los síntomas, los factores modificables, haciendo la vacuna como dijimos previamente, manejando las comorbilidades que están vistas, que pueden ser tanto la obesidad, el tabaquismo, la rinitis alérgica, el reflujo gastroesofágico o la ansiedad. Y por último, el uso de los medicamentos, logrando también una adherencia y una correcta administración. Y para esto tenemos que estar compensando al paciente y evaluándolo cada 2 semanas, para poder determinar qué tipo de contexto le estamos ofreciendo y está manejando nuestro paciente. Y para esto vamos a tener este examen que el mismo paciente se puede hacer o que lo vamos a hacer en distintas evaluaciones, que es un nivel del asma según los síntomas. Si es que el paciente tiene síntomas en el día, 1 o 2 veces en la semana, si el paciente tiene los síntomas en la noche, cómo ha estado su limitación por el asma, y así vamos a poder ver si el paciente está controlado, parcialmente controlado o no controlado. Y esto se puede ver si es que responde todas no, o una veces 2 no, o 3 o 4 no. El tratamiento del asma, entonces vamos a tener 3 grandes evaluaciones, una que es la revisión de la respuesta del tratamiento, una evaluación y un ajuste del tratamiento. Esto va a estar constantemente dando vueltas para lograr prevenir descompensaciones e ir ajustando la terapia. Entonces, ya desde la guía 2019 se modifica el primer paso en la guía GINA, donde para reducir el número de exacerbaciones, entregar un mensaje consistente respecto al tratamiento. Y esto cómo se hace, Eh, con la reducción de las exacerbaciones y síntomas de mortalidad en el paso 2. ¿Y cómo se logra todo esto? En primera instancia, en el primer paso, el uso de corticoides a dosis baja o formoterol también asociado. En el paso 2, el uso de los leucotrienos, que son menos efectivos que los corticoides, prefieren en caso de eventos adversos por corticoides. Entonces, paso 2 va a ser el uso de corticoides inhalado, o en caso de que no se puedan ocupar los antileucotrienos, para este tipo de pacientes. En el paso 3, el uso de dosis baja tanto de corticoides más broncodilatadores de acción prolongada,
y en el caso 4 o 5, que son los eventos adversos severos, eh, vamos a tener que ocupar anticolinérgicos más anti, fármacos beta 2 selectivos de acción prolongada y los corticoides. Por lo tanto, aquí ya la terapia es muy amplia, que requiere de la triterapia, corticoides, beta agonista, anticolinérgico, todo esto es inhalado. Y en caso de que el paciente requiera, también incluso van a ser los antileucotrienos. ¿Qué tratamiento iniciar? Se van a preferir siempre iniciar en la última guía con el uso de salbutamol en dosis baja y que se vaya incrementando su evaluación, transmitiendo un manejo asociado con el uso de fármacos corticoides inhalados. Esas van a ser las mejores alternativas para iniciar, y luego vamos a ir prolongando el uso de beta agonistas de acción prolongada, y luego por último los antimuscarínicos y los beta agonistas de acción prolongada de una administración al día. Factores de riesgo para la exacerbación: en caso de que el paciente no logre, hay que estar evaluando el uso frecuente de los beta agonistas de acción corta, que es el salbutamol, falta de adherencia o uso inadecuado de los corticoides inhalados, un BEF1 menos 60% del previsto, problemas socioeconómicos psicológicos, exposición a desencadenantes, comorbilidades que no se hayan logrado manejar, como la obesidad, la rinitis crónica, la alergia alimentaria, el embarazo actual, antecedentes perinatales de que sea prematuro el niño, y todo esto nos va a llevar a un riesgo de desarrollar exacerbaciones. ¿Y quiénes van a estar con mayor riesgo? Pacientes que ya hayan tenido exacerbaciones y que hayan estado hospitalizados en UCI, y más de una exacerbación en los primeros 12 meses. Entonces, en estos pacientes vamos a tener que tener un seguimiento cada 2 a 3 meses para ir viendo cómo vamos a ir escalando o desescalando la terapia, y al año, por lo general, uno debería estar evaluando qué continuidad de tratamiento le vamos a ir realizando. Ojo, siempre vamos a tener que hacer una monitorización durante el primer año cada 2 a 3 meses en el paciente. Es fundamental y esto previene exacerbaciones. Luego uno puede mantener espaciadas cada 6 a 12 meses para ir ajustando la terapia, pero en caso de alguna descompensación o exacerbación del asma, a este paciente inmediatamente se le va a hacer un quiebre clínico y que va a requerir un ajuste de su terapia. La exacerbación, por lo tanto, va a ser un episodio agudo y progresivo de obstrucción de la vía aérea que se manifiesta por aumento de la tos, silbido en el pecho, dificultad respiratoria o una combinación de las anteriores, que presenta distintos grados de severidad. Como lo podemos ver acá, vamos a tener una obstrucción completa de los bronquios, que el paciente va a tener estos silbidos, que son los típicos, y que los va a llevar incluso a un ataque asmático que nos puede matar a un paciente. Por ende, es fundamental reconocer cuál va a ser su frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, la capacidad cognitiva que va a tener, porque un paciente normal significa que va a estar en leve o moderado, pero un paciente que ya esté con algún nivel de sopor, significa que ese paciente se puede morir debido a la disminución de oxigenación a nivel cerebral. Por lo tanto, es muy importante reconocer el nivel de gravedad, debido a que la severa y con riesgo vital, por lo general se va a manejar hospitalizado el paciente en urgencia y derivado a una unidad de mayor complejidad en caso de ser de riesgo vital. La leve y moderado se podría manejar en la casa haciendo ciclos de manejo. Como podemos ver acá, en la guía GINA establece distintos criterios para ir seleccionando qué manejo le vamos a dar al paciente. En cuidados primarios, el paciente va a estar, si que es agudo, subagudo, con niveles leve o moderado. Pero ya en el grado severo, este paciente tiene que estar hospitalizado. El tratamiento en urgencia, por lo tanto, en los pacientes
que van a ser tanto severos como de riesgo vital, va a ser el manejo con salbutamol. El salbutamol aquí es 100% el que va a salvarle la vida al paciente, el que nos va a mantener con la broncodilatación. En primera instancia se tiene que hacer 4 a 10 puffs de salbutamol cada 20 minutos por 3 veces. También se puede ir alternando con anticolinérgico, pero recordemos que el anticolinérgico, su efecto sobre las ramas bronquiales es menor, por lo tanto, siempre, sí o sí, tiene que ir el salbutamol acá. Los corticoides sistémicos, vía oral o endovenosa, a depender de si que el paciente puede ingerirlos. Si no, se va a ocupar hidrocortisona, 50 miligramos cada 8 horas por lo general. Administración de oxígeno para saturar sobre 92% y reiniciar la terapia de mantención. Aumentar las dosis de los corticoides inhalados por las 2 a 4 semanas post cuadro de exacerbación. Entonces, cabe recordar de que este paciente se le va a manejar inicialmente con broncodilatadores de acción corta, que va a ser el salbutamol o el albuterol. Se le va a administrar también sulfato magnesio. También vamos a ver casos que si el paciente se descompensa aún más, lo vamos a tener que invadir y llevar a una unidad de cuidado intensivo, donde se le va a administrar ketamina, ventilación, y vamos a tener un paciente sedado en un SAS-1 o SAS-2 por las primeras 24 o 48 horas debido a la complejidad de este cuadro. El tratamiento del hogar, una exacerbación leve, es aumentar las dosis de los medicamentos de rescate, pero siempre utilizando la aerocámara para hacer una correcta administración, donde se va a ocupar el salbutamol o el formoterol, aumentar también las dosis de medicamentos para controlar, aumentar la dosis de estos fármacos por lo menos al doble, e iniciar corticoides orales si no hay respuesta en 48 horas. ¿Y aquí qué dosis? Estamos hablando de prednisona, 40 miligramos por 5 días por lo general. Eso es lo que podemos ver hasta el momento. Vamos a continuar en un próximo video con EPOC y lo que nos queda de la clase. Muchas gracias.